Amigos míos, mientras nos reunimos hoy, quiero invitarles a reflexionar sobre una realidad que afecta a todos y cada uno de nosotros: la incertidumbre de la vida y el peso de las preocupaciones. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, todos enfrentamos momentos en los que la vida parece un océano embravecido. Las tormentas de las responsabilidades, los desafíos, los temores y las dudas se ciernen sobre nosotros y nos encontramos buscando un lugar de descanso, un refugio donde podamos encontrar paz para nuestras almas. Pero en este mundo cambiante y caótico, ¿dónde podemos hallar verdadera seguridad? Desde el principio de los tiempos, el corazón humano ha buscado un lugar de protección. A lo largo de la historia hemos construido murallas, fortalezas y refugios físicos para sentirnos seguros, pero en el fondo sabemos que ninguna estructura humana puede protegernos del verdadero enemigo: el miedo que consume nuestra paz, la incertidumbre que roba nuestra alegría y el pecado que separa nuestras almas de Dios. Es aquí donde entra una verdad eterna, una verdad que no cambia con el tiempo ni depende de las circunstancias. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Salmos 4:6 most fuerismo. Quiero que se detengan un momento y piensen en la profundidad de estas palabras. Estas no son simples frases de consuelo, sino una declaración de la naturaleza misma de Dios. Él no es un refugio temporal ni una solución para emergencias específicas. Él es nuestro refugio eterno, una fortaleza que nunca se derrumba, un protector que nunca nos abandona. Este es el mensaje que necesitamos escuchar hoy en un mundo lleno de incertidumbre. Mientras las noticias nos bombardean con historias de crisis económicas, conflictos globales, desastres naturales, personas fácil sentirse abrumado. Pero Dios, en su amor infinito, nos recuerda que podemos descansar en esa protección. Permítame llevarlos a una historia en la Biblia que ilustra esta verdad de manera poderosa. En Marcos 4:35-41, Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea en una barca cuando una tormenta violenta se desató. Imaginen la escena, y es que las olas eran tan altas que comenzaban a llenar la barca de agua. Los discípulos, hombres que conocían bien el mar y sus peligros, estaban aterrorizados. Y mientras ellos luchaban contra la tormenta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Sí, mientras la barca se tambaleaba y los discípulos se llenaban de pánico, Jesús descansaba tranquilamente. Finalmente lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Jesús con calma se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar: silencio, cállate. En ese momento todo se calmó. Luego Jesús les preguntó a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta pregunta de Jesús resuena a través de los siglos y llega a nosotros hoy. ¿Por qué tienes miedo? ¿Aún no confías en mí? Queridos amigos, Jesús estaba enseñándonos una lección crucial. Cuando Él está presente, no importa cuán grande sea la tormenta, estamos seguros. Su poder es mayor que cualquier viento, cualquier ola y cualquier peligro que podamos enfrentar. Pero a menudo, como los discípulos, permitimos que nuestras circunstancias nos siguen esta verdad. Permitimos que el miedo tome el control y olvidando que Jesús está en nuestra barca. El Salmo 91 es otro recordatorio hermoso de la protección de Dios. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta no es una promesa para los tiempos de tranquilidad, es una promesa para las tormentas de la vida. Es un recordatorio de que incluso cuando los enemigos los rodean, incluso cuando el peligro acecha, aquellos que confían en el Señor están bajo su sombra protectora. Pero ¿cómo podemos descansar en la protección de Dios? ¿Qué significa en términos prácticos encontrar refugio en Él? Primero, significa reconocer nuestra necesidad de su ayuda. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a depender de nuestras propias fuerzas. Pensamos que podemos resolver nuestros problemas, que podemos luchar nuestras batallas, que podemos enfrentar nuestras tormentas solos. Pero la verdad es que no podemos. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. ¿Con cuánto? Sin 5. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nos rendimos a Él, encontramos su fortaleza. En segundo lugar, descansar en Dios significa llevar nuestras cargas a Él en oración. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestros corazones.
nos permite soltar nuestras preocupaciones y confiar en que Dios está en control. En tercer lugar, debemos anclarnos en su palabra. Las Escrituras están llenas de promesas de acción, amor y cuidado divino. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestra fe crece y nuestra perspectiva cambia. Pasajes como el Salmo 23, donde David declara: mi ahora y mi pastor, nada me faltará, nos recuerdan que nunca estamos solos. Finalmente, descansar en la protección de Dios significa vivir con confianza incluso en medio de la incertidumbre. Hebreos 13:5 nos asegura: me nunca te dejaré ni te desampararé. Esta promesa no depende de nuestras circunstancias, depende de su fidelidad, y su fidelidad nunca falla. Quiero que piensen en esto. ¿Qué tormentas se están enfrentando en este momento? Tal vez es una enfermedad, una crisis familiar, un problema financiero, un miedo profundo al futuro. Tal vez sienten que las olas son demasiado grandes, que la tormenta es demasiado fuerte y que no hay esperanza. Pero déjenme recordarles algo: no importa cuán grande sea la tormenta, Dios es más grande. Su poder es infinito, su amor es inmutable y su protección es eterna. Amigos, hoy Dios le está invitando a descansar en su protección. No importa quién seas ni qué hayas hecho, su gracia está disponible para ti. Él no promete que la vida será libre de problemas, pero sí promete estar contigo en cada paso del camino. Él promete ser tu refugio, tu fortaleza y tu ayudador siempre presente. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? ¿Estás dispuesto a rendir tus miedos, tus preocupaciones y tus cargas a sus manos? Mientras nos adentramos en este tiempo juntos, quiero animarte a que abras tu corazón a esta verdad: Dios es tu refugio. No importa lo que enfrentes, puedes encontrar descanso, paz y esperanza en su presencia. Y cuando lo haces, descubrirás que las tormentas de la vida ya no tienen el poder de robarte la paz. Porque cuando estás bajo la sombra del Altísimo, estás seguro. Dios como nuestro refugio eterno. Amigos, mientras reflexionamos sobre la grandeza de Dios como nuestro refugio, quiero invitarles a profundizar en esta verdad. El carácter de Dios es inmutable, su protección no tiene límites. A lo largo de las Escrituras, una y otra vez vemos cómo Dios se presenta como nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro refugio en tiempos de necesidad. Estas no son solo palabras escritas en un libro antiguo, son realidades vivas para todos los que confían en Él. Pero para comprender plenamente lo que significa que Dios sea nuestro refugio, necesitamos examinar no solo su carácter, sino también cómo esta verdad se manifiesta en nuestra vida diaria. En el Salmo 91, uno de los pasajes más consoladores de toda la Biblia, encontramos una descripción clara de la protección divina. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta palabra nos ofrece una imagen poderosa. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es solo buscar refugio momentáneo en tiempos de crisis y vivir en una relación constante y cercana con Dios. Reconocer que no es solo un recurso a que acudimos cuando todo parece perdido, sino nuestro compañero fiel, nuestro protector en todo momento. Dios no cambia. Uno de los aspectos más asombrosos de Dios como refugio es que su carácter es inmutable. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Esto significa que el Dios que protegió a Moisés, a David y a Daniel es el mismo Dios que está dispuesto a protegernos hoy. Pensemos en la vida de David, quien escribió muchos de los salmos a lo largo de su vida, enfrentó enemigos poderosos, persecuciones y momentos de gran angustia. Sin embargo, siempre regresaba a esta verdad: Dios es su refugio. En el Salmo 18:10 David declara: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador y mi Dios, mi roca en quien me refugio, en mi escudo, el poder de mi salvación, mi torre fuerte. David no hablaba de un Dios distante, sino de un Dios cercano, presente en cada momento de su vida. Y este mismo Dios está disponible para nosotros hoy, y su amor y protección no están limitados por el tiempo y el espacio de nuestras circunstancias. No importa lo que enfrentemos, Él está dispuesto a ser nuestra fortaleza. Dios como refugio en medio de nuestras tormentas. La vida está llena de tormentas. Algunas son externas, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares. Otras son internas, el miedo, la duda, la ansiedad. Pero sea cual sea la naturaleza de nuestras tormentas, está allí para protegernos. Quiero recordarles otra historia de las Escrituras que nos muestra el poder de Dios para proteger a sus hijos. En el libro de Daniel encontramos la historia de los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres se enfrentaron a una prueba que pondría a prueba su fe y su confianza en Dios.
Cuando se negaron a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir, fueron amenazados con ser arrojados al horno de fuego ardiente. Su respuesta al rey fue una declaración de fe que resuena hasta hoy. Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aunque no lo haga, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel 3, 17 y 28. ¿Qué sucedió después? Estos jóvenes fueron lanzados al horno, pero no estaban solos. El rey Nabucodonosor, asombrado, vio a un cuarto hombre caminando con ellos en el fuego, alguien que describió como medio sexualmente a un hijo de los dioses. Ellos no solo sobrevivieron, sino que salieron sin un solo cabello chamuscado ni olor a humo en sus ropas. Esta historia no solo demuestra el poder de Dios para protegernos físicamente, sino también su presencia constante en medio de nuestras pruebas. Confianza en su refugio. La pregunta que surge de esta historia es, ¿qué les permitió a Sadrach, Mesach y Abednego tener una confianza tan firme? La respuesta es clara. Ellos conocían a su Dios, sabían que Él era capaz de librarlos y confiaban en su plan, incluso si ese plan no coincidía con sus deseos. Esta es la clave para descansar en la protección de Dios, confiar en su soberanía. A veces su protección no se manifiesta como esperamos. Puede que no siempre nos libre del fuego, pero podemos ser seguros de que Él siempre estará con nosotros en medio de las llamas. El Salmo 43, 10 nos dice, estad quietos y conoce que yo soy Dios. Esta es una invitación a detenernos, a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y a confiar en que Él está en control. En un mundo que nos empuja constantemente a depender de nuestras habilidades y recursos, Dios nos llama a una vida de dependencia total en Él. ¿Cómo experimentar a Dios como refugio? Ahora, muchos de ustedes pueden preguntarse, ¿cómo puedo experimentar a Dios como mi refugio? La respuesta no está en rituales complicados ni en esfuerzos humanos, está en la relación con Él. Primero, debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su protección. Jesús nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que haré descansar. Mateo 11:22. En segundo lugar, necesitamos hacer de su palabra nuestra fortaleza. Las Escrituras están llenas de promesas que nos recuerdan su fidelidad y su poder. Cuando meditamos en pasajes como Isaías 4:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo que te soy, tú siempre te ayudaré, siempre te esfuerzo y crece y nuestra perspectiva cambia. Finalmente necesitamos cultivar una vida de oración. La oración no solo nos conecta con Dios, o también nos libera del peso de nuestras preocupaciones. Filipenses 4:6. Este nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hacemos esto, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. Dios nunca falla. Amigos, quiero cerrar esta reflexión con una verdad fundamental: Dios nunca falla. Su protección no es como las promesas humanas, que a menudo son frágiles y temporales. Su protección es eterna y está disponible para todos los que confían en Él. No importa lo que enfrentes hoy, puedes estar seguro de que eres tu refugio. Y cuando descansamos en su protección, descubrimos una paz que trasciende todas las circunstancias. Hoy te invito a confiar en Él, a rendirle tus miedos, tus preocupaciones y tus luchas. Porque cuando lo haces, descubrirás que no importa cuán grande sea la tormenta, el refugio de Dios es más grande. ¿Cómo descansar en la protección de Dios? Amigos míos, mientras seguimos explorando la profunda verdad de que Dios es nuestro refugio y fortaleza, llegamos a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos descansar realmente en su protección? En medio de un mundo lleno de incertidumbres, problemas y desafíos, esta pregunta no es solo teórica, es profundamente práctica. ¿Cómo podemos experimentar el refugio de Dios de manera tangible en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos aprender a vivir bajo su sombra, como lo describe el Salmo 91? Hoy quiero hablarles sobre cómo dar ese paso de fe y confianza para descansar en la protección de Dios. Porque aunque la promesa de su refugio está disponible para todos, necesitamos aprender a recibirla y vivir en ella. Descansar en Dios no es simplemente un acto de palabras, es un cambio de corazón, una transformación de nuestra perspectiva
y un acto de entrega total. Uno, reconociendo nuestra necesidad de Dios. El primer paso para descansar en la protección de Dios es reconocer nuestra necesidad de Él. En un mundo donde constantemente se nos anima a ser independientes, fuertes y autosuficientes, admitir que necesitamos ayuda puede parecer una debilidad. Pero queridos amigos, la verdadera fortaleza comienza cuando reconocemos nuestras limitaciones y buscamos la ayuda del Dios Todopoderoso. Jesús nos dio un recordatorio, en Mateo 8:30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras de Jesús son una invitación abierta a todos. Él no dice, venid a mí si ya tienes todo resuelto, no venid a mí si eres suficientemente fuerte. No, Él llama a los cansados, a los agobiados, a los que sienten que no pueden continuar. Y cuando respondemos a invitación, Él promete darnos descanso. Pero para hacerlo necesitamos dejar de depender de nuestras propias fuerzas y entregarle nuestras cargas. El mundo nos enseña a cargar con nuestros problemas solos, a luchar con todas nuestras fuerzas. Pero Dios nos llama a algo diferente, a confiar en Él. Isaías 4:10 nos asegura, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, abrimos la puerta para que Él obre en nuestras vidas. Nos colocamos bajo su cuidado y protección, sabiendo que Él es capaz de sostenernos en cualquier circunstancia. 2, buscando a Dios a través de la oración. El segundo paso para descansar en la protección de Dios es buscarlo a través de la oración. La oración no es simplemente un acto religioso en nuestra conexión directa con el Creador del universo. Es el lugar donde llevamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras luchas y los colocamos en las manos de aquel que tiene el poder para transformarlos. En Filipenses 4:17, el apóstol Pablo nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Piensen en estas palabras. Dios nos invita a no preocuparnos por nada, sino a orar por todo. ¿Por qué? Porque cuando oramos, transferimos nuestras cargas a Él. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón para recibir su paz. Una paz que el mundo no puede dar ni entender. Quiero que reflexionen sobre esto. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, solo para terminar aún más agotados? La oración nos recuerda que no estamos solos. Nos recuerda que hay un Dios que está dispuesto a escucharnos, que desea intervenir en nuestras vidas y que nos ofrece su paz como un regalo. Cuando enfrentemos desafíos, en lugar de preocuparnos, hagamos de la oración nuestra primera respuesta. Llevemos nuestras peticiones a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha y responde. 3, meditando en la palabra de Dios. El tercer paso para descansar en la protección de Dios es meditar en su palabra. Las Escrituras no son solo un libro antiguo estilo, son la voz viva de Dios para nuestras vidas. En ellas encontramos promesas que fortalecen nuestra fe, verdades que nos guían y recordatorios de su fidelidad. El Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestras mentes son renovadas y nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en el tamaño de nuestras tormentas, comenzamos a enfocarnos en la grandeza de nuestro Dios. La Biblia está llena de pasajes que nos recuerdan su protección y cuidado. Salmos 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmos 1107. El Señor te guardará de todo mal y guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta promesa no son solo palabras bonitas, son realidades para todos los que confían en Dios. Al leer y meditar en estas verdades, nuestra fe se fortalece y nuestras almas se encuentran en descanso. 4, rindiendo el control a Dios. Finalmente, descansar en la protección de Dios requiere rendirle el control. Este es quizás el paso más difícil porque como seres humanos
Nos gusta sentir que estamos en control de nuestras vidas. Pero la realidad es que nunca hemos tenido el control, y solo Dios lo tiene. En Proverbios 3, 5, 6 te encontramos esta exhortación. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando rendimos el control a Dios, le estamos diciéndome, Señor, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Confío en que tus planes son más altos que los míos y tus caminos son mejores que los míos. Esta entrega nos libera del peso de intentar manejar todo por nuestra cuenta. Rendirnos a Dios no significa que dejamos de actuar o que ignoramos nuestras responsabilidades. Significa que confiamos en su dirección, buscamos su guía en todo y descansamos en la seguridad de que Él está obrando, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Conclusión, el descanso que nuestras almas necesitan. Queridos amigos, descansar en la protección de Dios no es solo una idea, es una invitación. Es una promesa de que podemos encontrar paz, seguridad y esperanza en medio de cualquier tormenta. Pero para experimentar este descanso necesitamos dar un paso de fe, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios, buscarlo en oración, anclarnos en su palabra y rendirle control de nuestras vidas. Dios está listo para ser tu refugio. Su protección no tiene límites, su amor no tiene fin y su paz está disponible para todos los que confían en Él. Hoy te invito a responder a esta verdad. No sigas cargando tus preocupaciones solo. Entrégaselas a Dios y descubre el descanso que solo Él puede dar. Porque cuando descansamos en la protección de Dios, encontramos el refugio eterno que nuestras almas anhelan. Ejemplos de vidas transformadas por la protección de Dios. Amigos, mientras seguimos profundizando en cómo descansar en la protección de Dios, quiero que reflexionemos sobre el impacto que esta verdad tiene en la vida de aquellos que confían en Él. A lo largo de las Escrituras y en la historia de la humanidad encontramos ejemplos poderosos de personas que experimentaron la protección divina de manera tangible. Sus historias no solo nos inspiran, sino que también nos recuerdan que el mismo Dios que obró en sus vidas está obrando en las nuestras. Él no ha cambiado, su amor, su poder y su fidelidad son los mismos ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 10:300 poi. Piense en la historia de Daniel en el foso de los leones, uno de los relatos más icónicos de la Biblia que testifica del poder protector de Dios. Daniel era un hombre íntegro, fiel a su Dios Socruso cuando su fe fue puesta a prueba de manera extrema. Cuando sus enemigos conspiraron contra él, lograron que el rey promulgara un decreto prohibiendo orar a cualquier Dios que no fuera el mismo. Daniel, sabiendo las consecuencias, continuó orando a su Dios 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Su desobediencia al decreto lo llevó a ser arrojado al foso de los leones, una sentencia que parecía garantizar muerte. Imaginen esa escena, un hombre rodeado por leones hambrientos en una situación donde cualquier esperanza humana había desaparecido. Pero Daniel no estaba solo. Él confiaba en el Dios que lo había acompañado toda su vida. Y Dios, en su fidelidad, envió a un ángel para cerrar las bocas de los leones. Cuando amaneció, Daniel fue sacado del foso ileso y el mismo rey reconoció el poder del Dios de Daniel. Este milagro no solo salvó la vida de Daniel, sino que también transformó los corazones de muchos que fueron testigos de la grandeza de Dios. Otro ejemplo que nos recuerda la protección divina es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes hebreos que se negaron a inclinarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Su valentía y fidelidad a Dios los llevaron a ser amenazados con ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Frente a esta amenaza, su respuesta fue una declaración de fe que ha inspirado a generaciones. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos libertará. Pero aunque no lo hagas, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado, como Daniel 3:17 y 1,007. Los jóvenes fueron arrojados al horno, que había sido calentado 7 veces más de lo habitual. Las llamas eran tan intensas que incluso los soldados que los lanzaron murieron por el calor. Pero algo extraordinario sucedió. En medio del fuego no estaban solos. El rey Nabucodonosor, asombrado, vio no solo a 3 hombres caminando en medio de las llamas, sino a un 4º hombre con ellos, alguien que describió como semejante a un hijo de los dioses. Los jóvenes salieron del horno ilesos, sin un solo cabello chamuscado ni olor a humo en sus ropas. Esta historia nos enseña que la protección de Dios no siempre significa que evitaremos las pruebas, pero sí significa que Él estará con nosotros en medio de ellas.
Su presencia transforma nuestras circunstancias y su poder nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Estos tres hombres confiaron plenamente en Dios, sabiendo que su voluntad era perfecta sin importar el resultado. La vida del apóstol Pablo también es un testimonio de la protección divina. Pablo enfrentó innumerables peligros en su misión de proclamar el Evangelio, naufragios en encarcelamientos, persecuciones y amenazas constantes contra su vida. Sin embargo, en medio de todas estas pruebas, experimentó la paz y la protección de Dios. Una de las historias más impactantes de su vida se encuentra en Hechos 27, cuando Pablo estaba en un barco que enfrentaba una tormenta feroz. La situación era tan desesperada que todos los que estaban a bordo habían perdido la esperanza de sobrevivir. Pero Pablo, fortalecido por su fe en Dios, se levantó y les dijo: no tengáis miedo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien sí y a quien sirvo, diciendo: Dimas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El barco finalmente naufragó, pero tal como Dios lo había prometido, todas las vidas a bordo fueron salvadas. Este relato nos muestra que incluso en medio de las tormentas más feroces, la protección de Dios está presente. Él cumple sus promesas y su poder es más grande que cualquier adversidad. Pablo sabía que su vida estaba en manos de Dios y esa confianza le permitió enfrentar cada prueba con paz y valentía. Estas historias no son solo relatos antiguos, son recordatorios vivos del Dios que protegió a Daniel, a los amigos de Daniel, y a Pablo es el mismo Dios que nos protege hoy. Su poder no ha disminuido, su amor no ha cambiado y su fidelidad sigue pareciendo inquebrantable. Tal vez no enfrentemos leones, hornos de fuego o naufragios literales, pero todos enfrentamos nuestras propias tormentas, problemas familiares, enfermedades, crisis financieras o incertidumbres sobre el futuro. En ese momento podemos encontrar consuelo en la promesa de Dios. Él nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 4:3-2. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. Su presencia nos da valores, su poder nos da esperanza y su amor nos da descanso. Él sigue siendo nuestro refugio hoy, un lugar seguro al que podemos acudir cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Queridos amigos, hoy Dios les invita a confiar en su protección. No importa quién seas ni qué hayas hecho, su gracia está disponible para ti. Él no promete que la vida será fácil, pero sí promete que nunca estarás solo. Si estás enfrentando una situación que parece imposible, recuerda que Él es tu refugio. Si te sientes solo o desamparado, recuerda que Él está contigo. Y si tienes miedo de lo que el futuro pueda traer, recuerda que su protección es eterna. Dios no cambia. Sus promesas son fieles y su amor no tiene fin. Ven a Él con confianza, experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando confías en Dios, descubres que no importa cuán grande sea la tormenta, su refugio siempre es más grande. Una invitación a vivir bajo su protección. Amigos, mientras cerramos este tiempo juntos, quiero hablarles directamente al corazón. Hemos visto a lo largo de las Escrituras y de la historia cómo Dios, en su amor inmutable, inusable y poder infinito, es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es el único lugar donde podemos encontrar verdadera paz en medio de las tormentas de la vida. La única fuente de esperanza cuando el mundo nos deja vacíos y la única luz que brilla en medio de nuestra oscuridad. Pero esta verdad eterna requiere una respuesta. Dios nos ofrece su protección, pero Él no nos obliga a aceptarla. Él nos llama con amor, pero depende de cada uno de nosotros dar el paso hacia Él. Piensen en esto. Desde el principio de los tiempos, el corazón humano ha buscado refugio. Adán y Eva, después de caer en el pecado, se escondieron de Dios, intentando cubrirse con hojas de higuera. Pero esas hojas no podían cubrir su vergüenza ni protegerlos del juicio. Solo Dios en su gracia proveyó vestiduras para ellos, un acto que simbolizaba su provisión y cuidado. Desde ese momento, Dios ha estado llamando a su creación a regresar a Él, a encontrar en su amor el refugio que nuestras almas anhelan. Hoy, Él nos llama de la misma manera. Nos invita a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, a soltar nuestras preocupaciones y a descansar bajo su protección.
Pero queridos amigos, descansar en Dios no es simplemente una decisión emocional, es un acto de fe. Es un compromiso de rendir nuestras vidas completamente a Él, de confiar en su plan incluso cuando no lo entendemos y de caminar con la certeza de que su fidelidad nunca falla. Quiero que reflexionen sobre sus propias vidas en este momento. ¿Qué cargas estás llevando? ¿Qué temores están robando tu paz? Tal vez estás enfrentando una enfermedad que te ha dejado agotado, una crisis familiar que parece no tener solución, o una lucha interna que te hace sentir solo y perdido. Tal vez sientes que las olas de la vida son demasiado grandes y que no hay forma de escapar de la tormenta. Pero déjame decirte algo con toda certeza, no importa cuán grande sea la tormenta, el refugio de Dios siempre es más grande. Jesús mismo nos dio esta invitación en Mateo 11:22-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas no son palabras vacías, son una promesa viva del Salvador que dio su vida para que pudiéramos tener acceso al refugio eterno. Él conoce tus luchas, tus temores y tus heridas. Y Él está aquí con los brazos abiertos, listo para darte el descanso que tu alma necesita. Pero para recibirlo necesitas dar un paso de fe. Necesitas venir a Él con un corazón humilde y dispuesto a confiar en su amor. Tal vez te esté preguntando, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo experimentar su protección en mi vida? La respuesta no está en tus esfuerzos ni en tus méritos, está en la gracia de Dios. Todo comienza con una relación personal con Jesucristo. Él es el puente entre nosotros y Dios, el camino que nos lleva al refugio eterno. La Biblia nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie la es sino por mí. Hoy quiero invitarte a que tomes ese paso. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. No necesitas esperar a ser perfecto, a tener todas las respuestas o a solucionar todos tus problemas. Ven a Él tal como eres, con todas tus cargas, tus heridas y tus temores, porque Él te ama tal como eres. Pero también te ama demasiado como para dejarte como estás. Si ya conoces a Cristo, pero te has alejado de su protección, hoy es el día para regresar. Él nunca te ha dejado su amor y su gracia. ¿Siguen mis artims? No importa cuán lejos te sientas, nunca estás fuera del alcance de su mano. Quiero que recuerdes esta verdad, Dios nunca falla. Sí, protección no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que nunca estaremos solos. En Isaías 41:10, Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son una promesa que puedes llevar contigo todos los días de tu vida. Cuando las tormentas se levanten, recuerda que Dios es tu refugio. Cuando el miedo te ataque, recuerda que Él es tu fortaleza. Y cuando sientas que no puedes seguir adelante, recuerda que su gracia es suficiente para sostenerte. Al cerrar, quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que tú vuelvas a Dios, que toque tu corazón, que te dé la fuerza para dar ese paso de fe y que te permita experimentar su protección de una manera que transforme tu vida. Porque cuando descansamos en la protección de Dios, encontramos no solo refugio, sino también propósito, esperanza y paz. Hoy el Salvador te llama, no te halles aquí sin responder a su invitación. No importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas hecho, su amor está disponible para ti. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu ayudador siempre presente. Ven a Él y encuentra el descanso que tu alma anhela. Porque cuando confiamos en Dios, descubrimos que no importa cuán grande sea la tormenta, su refugio siempre es más grande. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Cuando las tormentas de la vida llegan a nuestras puertas, todos enfrentamos momentos de incertidumbre, de miedo y a veces incluso de desesperación. Hay ocasiones en las que sentimos que las olas de los problemas nos sobrepasan, que los vientos de la adversidad nos empujan en direcciones inesperadas y que todo lo que una vez nos daba seguridad parece desmoronarse. En ese momento puede que te preguntes, ¿me está Dios conmigo? ¿Me ha olvidado? ¿Sabe lo que estoy pasando? Estas son preguntas comunes y humanas que han sido formuladas por generaciones a lo largo de la historia. Y aunque nuestras circunstancias puedan ser diferentes, hay una verdad eterna que permanece inmutable. Dios nunca te deja.
incluso en medio de la tormenta. La vida está llena de desafíos que llegan sin aviso. A veces esos desafíos nos golpean con una fuerza tan grande que nuestras fuerzas parecen insuficientes. Puede tratarse de la pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, dificultades económicas o relaciones que se han roto. Es en esos momentos oscuros, cuando el corazón está cargado y la mente está confundida, que podemos sentirnos solos y abandonados. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran repetidamente que no estamos solos, que el Dios Todopoderoso camina con nosotros incluso en los valles más oscuros de la vida. El profeta Isaías nos brinda una de las promesas más reconfortantes de la Biblia en Isaías 4:1. No temas, porque yo estoy contigo en yo de mismo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? No importa qué tan grandes sean las olas, no importa qué tan fuertes sean los vientos, Dios está contigo. Él no se aparta, no te abandona y no deja de trabajar en tu vida, incluso cuando todo parece perdido. Esta promesa es para ti hoy, aquí, ahora, en el lugar donde te encuentres. Pensemos por un momento en la experiencia de los discípulos de Jesús en la barca en medio de la tormenta. Un relato que encontramos en Marcos 4:35-41. Imagínate la escena, ellos están en el mar de Galilea, hombres acostumbrados a navegar, hombres fuertes y experimentados. Pero la tormenta que enfrenta es tan violenta que incluso ellos, con toda su experiencia, tienen miedo. Las olas son altas, el viento ruge y su pequeña barca parece estar a punto de hundirse. En medio de todo esto, Jesús está en la popa dormido. Los discípulos, llenos de pánico, lo despiertan y le dicen: Maestro, no te importa que perezcamos. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si estuvieras luchando solo mientras Dios parece distante o indiferente. Pero observa lo que sucede después. Jesús se levanta, reprende al viento y al mar y dice: calla, enmudece. De inmediato la tormenta se calma, el mar se vuelve tranquilo y el silencio llena el aire. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Este relato nos deja dos lecciones poderosas. La primera es que Jesús está presente incluso cuando no lo sentimos. Él estaba en la barca con ellos todo el tiempo, aunque parecía dormido. Y la segunda es que su poder es mayor que cualquier tormenta. Él no solo tiene autoridad sobre el viento y el mar, sino también sobre nuestras circunstancias más difíciles. La fe es fundamental en momentos como estos. No elimina las tormentas, pero nos da una esperanza firme a la que podemos aferrarnos. En Hebreos 2:1 leemos: pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza nos permite confiar en que Dios está obrando incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Pedro, uno de los discípulos, tuvo una experiencia similar cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en el Señor, caminó con confianza. Pero cuando se distrajo por el viento y las olas, comenzó a hundirse. Así somos nosotros también. Cuando enfocamos nuestra mirada en Cristo, podemos caminar con valentía incluso en medio de las tormentas. Pero cuando dejamos que las circunstancias nos distraigan, el miedo puede empezar a consumirnos. Dios, en su infinito amor y sabiduría, permite las tormentas en nuestras vidas no para destruirnos, sino para moldearnos, para enseñarnos a depender de Él y para fortalecernos en la fe. En Romanos 8:28 se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, incluso lo que no entendemos y lo que nos duele profundamente, puede ser usado por Dios para nuestro bien y su gloria. Puede ser difícil de aceptar en el momento, pero cuando miramos hacia atrás, a menudo podemos ver cómo Dios usó nuestras pruebas para acercarnos más a Él, para refinarnos como el oro en el fuego y para mostrarnos su fidelidad de maneras que nunca habríamos imaginado. Job, un hombre cuya historia está llena de tormentas, un ejemplo perfecto de esta verdad. Perdió toda su familia, su salud, sus posesiones. Y aunque tuvo momentos de duda y sufrimiento profundo, nunca dejó de buscar a Dios. En medio de su prueba, dijo: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job entendió algo que muchos de nosotros olvidamos: nuestra esperanza no está en las bendiciones que recibimos, sino en Dios que nos da esas bendiciones. Al final de su prueba, Dios restauró a Job de maneras inimaginables, demostrando que su fidelidad nunca falla. Amigo, tal vez hoy te encuentres en medio de una tormenta. Quizás sientes que las olas son demasiado grandes y que tu barca está a punto de hundirse. Pero quiero recordarte esto: el mismo Jesús que calmó el mar para los discípulos, el mismo Dios que restauró a Job,
Es el Dios que está contigo ahora. Él no ha cambiado. Sus promesas son las mismas ayer, hoy y siempre. Él no te dejará ni te desamparará. Jesús nos dio una promesa final en Juan 16, 36. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra esperanza. Las tormentas no tienen la última palabra, Jesús la tiene. Él venció al mundo y en Él tú también puedes vencer. Tu victoria no depende de tus fuerzas, sino de su gracia y su poder. Hoy, mientras enfrentamos juntos las tormentas de la vida, quiero animarte a que pongas tu confianza en Él. No dejes que las circunstancias definan tu fe. En cambio, deja que tu fe defina cómo enfrentas las circunstancias. Aférrate a las promesas de Dios, clama a Él y permite que su paz inunde tu corazón. No estás solo. El Dios del universo está contigo, incluso en medio de la tormenta. Él te guía, te sostiene y te llevará hacia la paz que solo Él puede dar. Amén. La promesa de su presencia. Cuando enfrentamos tormentas en nuestras vidas, una de las verdades más reconfortantes que encontramos en la Biblia es esta: Dios promete estar con nosotros. Desde el principio de las Escrituras hasta el final, Dios nos asegura una y otra vez que su presencia es constante, que no nos abandona y que podemos confiar en que camina con nosotros incluso cuando todo parece perdido. Esta promesa es fundamental para entender el carácter de Dios y para darnos esperanza en los momentos más oscuros de nuestras vidas. En Isaías 4:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esforzó, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una declaración clara del corazón de Dios hacia su pueblo. Él no nos dice que no habrá tormentas, y al contrario, las tormentas son parte de la vida en un mundo caído. Pero lo que sí promete es que en medio de esas tormentas su presencia será nuestro refugio. Esta promesa no es condicional. Dios no dice: estaré contigo si haces todo bien, o estaré contigo si tienes suficiente fe. No, Él simplemente dice: yo estoy contigo. Es un compromiso inquebrantable de su parte. Piensa por un momento en la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, no los dejó solos en el desierto. Aunque estaban en un lugar inhóspito, Dios les acompañó con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Estas manifestaciones físicas de su presencia eran un recordatorio constante de que Él estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Y aunque hoy no tengamos columnas de fuego o nubes visibles, tenemos algo aún más poderoso: la promesa de su Espíritu Santo morando en nosotros, guiándonos, sanándonos cada día. Sin embargo, a pesar de estas promesas, es fácil para nosotros sentirnos solos en nuestras luchas. Cuando las olas de los problemas nos golpean con fuerza, nuestra humanidad tiende a enfocarse en lo que vemos y sentimos y podemos olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho. Los discípulos de Jesús experimentaron esto de manera literal en Marcos 4:35-41. Cuando una tormenta violenta los sorprendió mientras cruzaban el mar de Galilea. Jesús estaba en la barca con ellos, pero parecía que estaba ausente porque estaba dormido. En su desesperación lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esa pregunta, ¿no te importa?, resuena en los corazones de muchos de nosotros cuando enfrentamos nuestras propias tormentas. A veces nos sentimos como si Dios estuviera distante y diferente a nuestro sufrimiento. Pero la respuesta de Jesús a los discípulos es una lección que necesitamos recordar. Él se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Luego les preguntó: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Jesús les mostró que su presencia era suficiente, que no había razón para temer mientras Él estaba con ellos. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Aunque las tormentas sigan rugiendo a nuestro alrededor, su presencia es nuestra calma en medio del caos. La promesa de la presencia de Dios no solo nos consuela, sino que también nos da valentía para enfrentar las dificultades. En Josué 1:9 dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento crítico cuando Josué estaba a punto de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, enfrentándose a desafíos enormes. Dios no le prometió que sería fácil, pero sí le prometió que no estaría solo. Esa misma promesa se aplica a nosotros. Podemos enfrentar cualquier desafío, cualquier tormenta, con la certeza de que Dios está a nuestro lado.
Pero ¿qué significa realmente confiar en la presencia de Dios? Significa que no dependemos de nuestras propias fuerzas o de nuestras propias soluciones. Significa que dejamos de luchar contra las olas por nuestra cuenta y permitimos que Dios tome el control. En Salmo 46 se nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando entendemos que Dios está con nosotros, no tenemos que cargar solos con el peso de nuestras tormentas. Podemos descansar en Él, sabiendo que su poder es mayor que cualquier cosa que enfrentemos. Quiero que consideres esto, la promesa de la presencia de Dios no depende de nuestras emociones. A veces podemos no sentir su presencia, especialmente en los momentos de dolor o confusión. Pero nuestra fe no se basa en lo que sentimos o se basa en lo que sabemos. Y sabemos por las promesas de su palabra, que Él está con nosotros. En Mateo 12:8, Jesús aseguró a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que no cambia sin importar nuestras circunstancias o emociones. La presencia de Dios también nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo nos anima. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no proviene de la ausencia de tormentas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellas. Amigo, quizás hoy te encuentres enfrentando una tormenta que parece insuperable. Quizás las olas de la preocupación, la tristeza o el miedo están golpeando tu barca con fuerza. Pero quiero que recuerdes esto, Dios está contigo. Él no te ha dejado, no te ha olvidado y no te ha abandonado. Su promesa de estar contigo es tan cierta hoy como lo fue para los discípulos, para Josué y para el pueblo de Israel. No estás solo. Su presencia es tu refugio, tu fortaleza y tu paz. Hoy, mientras reflexionamos sobre esta verdad, quiero animarte a que te aferres a la promesa de su presencia. No importa cuán fuerte sea la tormenta o cuán grande sea la prueba, el Dios que calmó el mar y que caminó con su pueblo a través del desierto está contigo. Confía en Él, busca su rostro y permite que su presencia te llene de esperanza y valentía. Porque no importa lo que enfrentes, una cosa es segura, Dios nunca te deja incluso en la tormenta. La fe, nuestra ancla en la tormenta. En el vasto océano de la vida, donde las aguas a menudo se tornan agitadas y los vientos soplan con furia, la fe se convierte en nuestro ancla. La fe no elimina las tormentas, pero nos permite mantenernos firmes en medio de ellas. La fe no nos promete una vida sin pruebas, pero nos da la certeza de que no enfrentaremos las pruebas solos. Es la fe en Dios la que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Y es esta fe la que nos asegura que las tormentas no tienen la última palabra. La Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 1:5. Pero ¿qué significa esto en nuestras vidas diarias? Significa que aunque no podamos ver el final de la tormenta, confiamos en que Dios está obrando. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, confiamos en que Dios tiene un plan. Y aunque a veces sintamos que nuestras fuerzas se agotan, confiamos en que Dios es nuestra fortaleza. Un ejemplo poderoso de esta fe lo encontramos en la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En Mateo 4:22-33 leemos acerca de cómo Jesús caminó sobre las aguas hacia los discípulos, quienes estaban en una barca en medio de una tormenta. Cuando Pedro vio a Jesús, pidió un milagro audaz. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús lo llamó y Pedro comenzó a caminar hacia él. Mientras su mirada permanecía fija en Jesús, Pedro hizo lo imposible. Pero cuando permitió que el miedo y las circunstancias lo distrajeran, cuando miró las olas en lugar de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. ¿No es esta la historia de muchos de nosotros? Mientras nuestra mirada está fija en Cristo, podemos caminar con confianza incluso en los momentos más oscuros. Pero cuando permitimos que el miedo, la duda o el ruido del mundo nos distraigan, comenzamos a hundirnos. La lección aquí es clara. La fe no es simplemente creer en Dios, es confiar activamente en Él, mantener nuestra mirada en su poder y en su amor, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se derrumba. La fe entonces es nuestra ancla, es lo que nos conecta con la verdad de que Dios es soberano, que su amor es inmutable y que su poder es infinito. Pero debo recordar que la fe no crece en un vacío. Al igual que un músculo, la fe se fortalece a través de su uso, a través de las pruebas que enfrentamos.
Las tormentas en nuestras vidas no son solo desafíos, también son oportunidades. Son momentos en los que podemos elegir confiar en Dios y permitir que nuestra fe se profundice. En Romanos 5:3-5 sí, como escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, prueba y la prueba, esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta palabra nos recuerda que nuestras pruebas no son en vano. Cada tormenta, cada dificultad y oportunidad para crecer en paciencia, en carácter y en esperanza. Y esa esperanza fundada en el amor de Dios es lo que nos sostiene. Pero ¿cómo cultivamos esta fe en medio de las tormentas? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra confianza en Dios cuando todo parece estar en nuestra contra? Primero debemos recordar su fidelidad pasada. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil olvidar todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Pero el mismo Dios que estuvo contigo ayer estará contigo hoy y mañana. En Lamentaciones 3:2-23 leemos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Su fidelidad es nuestra garantía de que no nos dejará sin importar lo que enfrentemos. Segundo, debemos anclarnos en su palabra. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan quién es Dios y lo que Él ha hecho. Cuando llenamos nuestras mentes con su palabra, estamos fortaleciendo nuestra fe. En Romanos 10:17, Pablo escribe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos una fe fuerte, necesitamos sumergirnos en las Escrituras, dejando que la verdad de Dios transforme nuestros pensamientos y emociones. Tercero, debemos orar. La oración no es solo una lista de peticiones, es una conversación con el Dios que nos ama. En la oración podemos derramar nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestro miedo ante Él. Pero también es un momento para escuchar, para permitir que su paz inunde nuestros corazones. En Filipenses 4:6-7 se nos dice, nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuarto, debemos rodearnos de una comunidad de fe. No fuimos diseñados para enfrentar las tormentas solos. Dios nos ha dado el regalo de la iglesia, una comunidad de creyentes que puede caminar con nosotros, orar por nosotros y animarnos. En Hebreos 4:25 se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando enfrentamos tormentas necesitamos a otros que nos recuerden las promesas de Dios y que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. Finalmente debemos recordar que nuestra fe no está basada en nuestras propias fuerzas o habilidades. Nuestra fe está fundada en la obra terminada de Cristo en la cruz. En Juan 16:33 Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No enfrentamos las tormentas con nuestra propia capacidad, enfrentamos las tormentas con la victoria de Cristo como nuestra garantía. Amigo, quizás hoy te sientas como Pedro luchando contra las olas y sintiendo que te estás hundiendo. Pero quiero animarte a que levantes tu mirada hacia Jesús. Él está ahí extendiendo su mano listo para sostenerte. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán fuertes sean los vientos, su poder es mayor. Permite que tu fe sea tu ancla, que te conecte con la verdad de que Dios es fiel, que Él te ama y que Él te deja. Recuerda, fe no elimina las tormentas, pero transforma cómo las enfrentamos. La fe nos da la valentía para caminar sobre las aguas, la paz para descansar en medio del caos y la esperanza de que al final Dios obrará todo para nuestro bien y su gloria. Confía en Él, aférrate a su palabra y permite que su presencia sea tu refugio. Porque en medio de cualquier tormenta, la fe en Dios es nuestra ancla segura. Amén. El propósito en la tormenta. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, nuestra primera reacción a menudo es preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿O por qué ahora? Las tormentas pueden parecer interrupciones en nuestros planes o barreras en nuestro camino o incluso castigos de un Dios lejano. Pero amigos, quiero decirles algo que puede transformar la manera en que enfrentan estas dificultades. Las tormentas no son accidentes en el plan de Dios.
Cada tormenta, cada desafío que enfrentamos tiene un propósito divino. Dios en su sabiduría infinita nunca permite una prueba sin tener un propósito mayor para nuestras vidas. En Romanos 8:28 el apóstol Pablo escribe, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad es fundamental para entender las tormentas. Aunque no siempre entendamos el porqué detrás de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien. Él no está ausente ni indiferente. En medio de las tormentas, Él está trabajando, moldeándonos y guiándonos hacia el propósito eterno. Consideremos por un momento la vida de José, el hijo de Jacob. Su historia relata en el libro de Génesis, un ejemplo poderoso de cómo Dios usa las tormentas para cumplir su propósito. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusadamente de un crimen y olvidado en prisión durante años. Desde una perspectiva humana parecía que su vida estaba llena de injusticias y sufrimiento innecesario. Pero José mantuvo su fe en Dios y al final pudo ver cómo todas esas pruebas tenían un propósito. En Génesis 26:20 le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía ser una serie de tragedias no era más que el plan perfecto de Dios para salvar a muchas vidas. Amigos, luego es cierto para nosotros. Dios tiene un propósito en cada tormenta que enfrentamos. Puede que no lo veamos de inmediato, pero eso no significa que no esté ahí. A veces las tormentas vienen para corregirnos. En Hebreos 2:12-6 se nos dice, porque el Señor al que ama disciplina como un Padre amoroso, Dios permite pruebas en nuestras vidas para corregirnos y guiarnos de regreso a Él cuando nos hemos desviado. Otras veces, las tormentas vienen para prepararnos. Dios puede estar utilizando nuestras dificultades para moldear nuestro carácter, para fortalecernos y para prepararnos para algo mayor que está por venir. Piensa en el oro que es refinado en el fuego. El proceso es intenso y es doloroso, pero el resultado es un metal puro y valió a Dios. De la misma manera, Dios usa las tormentas para refinarnos, para remover las impurezas de nuestro corazón y para transformar una imagen de Cristo. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tormentas que enfrentamos ahora no son comparables con la gloria que Dios está preparando para nosotros. Pero no solo se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros. A veces las tormentas tienen un propósito más amplio, uno que afecta a las personas a nuestro alrededor. Dios puede estar usando nuestras pruebas como un testimonio para otros, como una forma de mostrar su fidelidad y su poder. Piensa en la historia de Job. Aunque Job sufrió mucho, su historia se convirtió en un testimonio eterno de la soberanía y la bondad de Dios. De manera similar, nuestras vidas pueden ser un reflejo del amor y la gracia de Dios para aquellos que nos observan. En Mateo 5:16 Jesús nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Incluso en nuestras tormentas podemos ser luz para otros. Otro propósito de las tormentas es enseñarnos a depender más profundamente de Dios. Cuando todo parece estar en nuestra contra, cuando nuestras fuerzas se agotan y no vemos una salida, es entonces cuando aprendemos a clamar al Señor con todo nuestro corazón. En 2 Corintios 12:9 dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las tormentas nos recuerdan que no podemos enfrentarlas solos, que necesitamos al Dios Todopoderoso que camina con nosotros y pelea por nosotros. Ahora bien, ¿cómo respondemos al propósito de Dios en nuestras tormentas? Primero debemos confiar en su soberanía. Aunque no entendamos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. En Isaías 55:8-9, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Segundo, debemos buscar su rostro en medio de la tormenta. En lugar de enfocarnos en nuestras circunstancias, debemos dirigir nuestra mirada a Dios, pidiéndole sabiduría y guía. En Santiago 1:5 se nos promete, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no nos deja solos en nuestras pruebas. Él está dispuesto a guiarnos si acudimos a Él. Tercero, debemos aprender a alabar a Dios incluso en medio de las tormentas.
Esto puede parecer difícil, pero es una de las maneras más poderosas de declarar nuestra confianza en Él. En Hechos 10:25 vemos cómo Pablo y Silas, encarcelados y con cadenas, alababan a Dios en medio de su sufrimiento. Su alabanza no solo les dio fortaleza, sino que también impactó a los demás prisioneros y condujo a la salvación del carcelero y su familia. Cuando alabamos a Dios en nuestras tormentas, estamos declarando que confiamos en su bondad y en su plan, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Amigo, quizás hoy te encuentres en medio de una tormenta que parece interminable. Tal vez te sientas perdido, confundido, incluso abandonado. Pero quiero recordarte esta verdad. Dios tiene un propósito en tormenta. Él no ha terminado contigo. Está trabajando en ti, a través de ti y para ti, moldeándote según su voluntad perfecta. Confía en Él, busca su rostro y permite que su propósito se cumpla en tu vida. Porque al final de cada tormenta encontrarás un arco iris de su fidelidad y podrás ver cómo Dios ha obrado para tu bien y para su gloria. Y amén. La victoria está en Cristo. Cuando las tormentas de la vida nos rodean, es natural sentirnos débiles, agotados e incluso tentados a rendirnos. Las olas parecen demasiado grandes, los vientos demasiado fuertes y el horizonte inalcanzable. Pero amigos, quiero que recuerden algo que puede cambiar la manera en que enfrentan cualquier tormenta. La victoria ya se ha asegurado en Cristo. No importa cuán grande sea la prueba o cuán oscura sea la noche, la cruz y la resurrección de Jesús nos garantizan que las tormentas no tienen la última palabra. Jesús mismo nos dio esta promesa en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras no son un simple consuelo, son una declaración de victoria. Jesús no solo enfrentó las tormentas del pecado, la muerte y sufrimiento, sino que las venció. En su muerte en la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados, derramó pecados y en su resurrección derrotó a la muerte para siempre. Por eso, como hijos de Dios, podemos enfrentar cualquier tormenta con confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Salvador victorioso. La victoria en Cristo significa que no estamos solos en nuestras batallas. En Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que no enfrentamos nuestras tormentas con nuestra propia fuerza, sino con el poder del Dios Todopoderoso que camina con nosotros. En Cristo tenemos un refugio, un lugar seguro donde podemos encontrar paz y fortaleza, incluso en fortaleza. Consideremos nuevamente la historia de los discípulos en la barca, enfrentando la tormenta en el mar de Galilea. Cuando Jesús calmó las olas y el viento, no solo demostró su poder sobre la naturaleza, sino que también demostró que su presencia era suficiente para traer paz. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de la oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestra relación con Cristo. La victoria en Cristo también significa que nuestras tormentas tienen un propósito eterno. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe, la tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas que enfrentamos hoy, aunque difíciles, están produciendo en nosotros algo de valor eterno. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de dolor está siendo utilizado por Dios para moldearnos a la imagen de su Hijo y prepararnos para la gloria que vendrá. Esto no significa que nuestras tormentas no sean reales o dolorosas, pero sí significa que no son en vano. Dios está trabajando incluso en nuestras dificultades para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero ¿qué significa vivir en la victoria de Cristo en el día a día? Primero significa confiar en su promesa de estar con nosotros. En Mateo 20:20, Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa no cambia. No importa cuán grande sea la tormenta o cuán oscuro sea el camino, podemos estar seguros de que Jesús está con nosotros. Su presencia es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Segundo, significa caminar en fe, no en miedo. La fe nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias y en manos de Dios obrando en nuestras vidas. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda, porque por fe andamos, no por cinta. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos tener todas las respuestas ni entender todos los detalles. Solo necesitamos saber que Él es fiel y que su plan es perfecto.
Tercero, significa vivir con una perspectiva eterna. Las tormentas de esta vida son temporales, pero la gloria de Dios es eterna. En Colosenses 3:2 se nos exhorta, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando vivimos con una perspectiva eterna, nuestras prioridades cambian. Nos damos cuenta de que aunque las tormentas son ser intensas, no son el final de la historia. Dios está escribiendo un capítulo eterno y nuestra confianza está en Él. Cuarto, significa alabar a Dios en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:8 se nos dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La alabanza no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a recordar su bondad, su fidelidad y su amor, incluso en medio de las dificultades. Cuando alabamos a Dios, estamos declarando que nuestra confianza no está en circunstancias, sino en Él. Finalmente, vivir en la victoria de Cristo significa compartir esa esperanza con otros. Las tormentas que enfrentamos no solo son oportunidades para crecer en nuestra fe, sino también para ser un testimonio del amor y el poder de Dios. En Mateo 5:16 Jesús nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra respuesta a las tormentas puede inspirar a otros a buscar a Dios, a confiar en su palabra y a experimentar su paz. Amigos, mientras reflexionamos sobre estas verdades, quiero que recuerden es algo importante. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán grande sea la tormenta, la victoria la asegurada en Cristo. Su amor por ti es eterno, su poder es infinito y su plan es perfecto. Puede que no veas el final de la tormenta en este momento, pero puedes estar seguro de que Dios está obrando en tu vida. Él no te ha dejado, no te ha olvidado y no te abandonará. Hoy te invito a que entregues tus tormentas a Él, no importa cuán pesadas sean tus cargas, Jesús está listo para llevarlas contigo. En Mateo 11:28, Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación a encontrar descanso, paz y esperanza en Él. Así que mientras enfrentamos las tormentas de la vida, recordemos esta verdad, la victoria está en Cristo. En Él tenemos paz en medio del caos, esperanza en medio del dolor y gozo en medio de la prueba. Confía en Él, aférrate a su palabra y permite que su amor sea tu ancla. Porque en Cristo no solo sobrevivimos a las tormentas, sino que también triunfamos sobre ellas.